Muy buenas tardes, noches, días, mis estimados amigos. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre metafísica avanzada. Recordemos, estos videos, estas transmisiones, estas actividades están siendo grabadas y basadas en el libro Metafísica Avanzada de Rubén Cedeño. En este libro lo que vamos a ver y lo que estamos viendo es una metafísica, o sea, un estudio de eso que va más allá de lo físico, ya en un nivel un poco más profundo, en un nivel quizás también un poco más conceptual, aunque obviamente todo esto puede llevarse a la práctica. O sea que ya nos hemos salido de solamente la ley de mentalismo, de saber que existe el ser interno y de los 7 rayos, para adentrarnos en un tema un poco, o en temas un poco más profundos. Bien, entonces, venimos con el estudio del sendero de evolución. Este sendero es todo lo que tenemos que pasar nosotros desde que salimos desde el gran sol espiritual central hasta que logramos nuestra ascensión. Y después, obviamente, ese sendero va a seguir. Pero en este momento, digamos, estamos capacitados para poder comprender hasta este punto, hasta el punto de la ascensión. Y aún así, quizás todavía nos cueste comprender. La evolución, obviamente, es infinita. O sea, no va a haber un punto donde termine nuestra evolución. Nosotros vamos a seguir evolucionando y evolucionando y evolucionando. Algún día seremos un sol y sostendremos un sistema solar. Después seremos un sol más grande y sostendremos más planetas. Hasta que algún día, bueno, quién dirá. Estamos igual, obviamente, todavía un poco lejos, pero potencialmente todos nosotros somos soles. Somos seres que pueden sostener conciencias muy grandes, que pueden abarcar mucho. O sea, podemos lograr una conciencia que abarque y que sostenga a muchos seres vivos, a muchas cosas dentro del universo. Pero obviamente estamos todavía lejos de eso. Bastante lejos, diría. Pero potencialmente lo somos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque nuestra naturaleza es una naturaleza divina. Nosotros no somos un cuerpo, tampoco somos emociones, ni somos una mente que desea cosas, o una mente que se separa, o una mente que critica, que condena, que odia. Como tampoco somos esos sentimientos negativos de rechazo, esos sentimientos de crítica, o el cuerpo físico que quiere una cosa o quiere la otra. No, nosotros somos un sol, potencialmente hablando, obviamente, y dentro nuestro tenemos una esencia divina, que es la esencia del gran sol espiritual central. Lo único que tenemos que hacer es seguir estudiando, seguir avanzando, para poder desarrollar esas potencialidades. Recordemos que nosotros venimos del aula de la ignorancia. O sea, nosotros cuando comenzamos nuestra evolución como seres humanos, comenzamos dentro del aula de la ignorancia. ¿Qué es el aula de la ignorancia? Es simple. Es ese humano o ese estado en el que hemos estado en algún momento, en el cual no sabíamos nada. Pero nada. O sea, éramos humanos super mega archi primitivos. Totalmente primitivos. Después nos tocó, y probablemente es en el lugar donde estemos,
estar en el aula del aprendizaje. Si vamos a cuantificar la cantidad de vidas o de encarnaciones que tenemos en un aula o en otra, podríamos decir que tenemos 777 encarnaciones, de las cuales estamos 700 en el aula de la ignorancia y más o menos 70 encarnaciones dentro del aula del aprendizaje, y las últimas 7 están dentro de otra aula que ya vamos a ver. Entonces nosotros comenzamos dentro del aula de la ignorancia y estamos 700 encarnaciones aprendiendo lo básico, que es el amor a la familia, el respeto hacia los demás, ¿ok? A saber, aprender a cubrir nuestras necesidades básicas, físicas. Dentro de lo que es el aula de la ignorancia aprendemos todas esas cosas básicas, pero totalmente básicas. Después pasamos al aula del aprendizaje, digamos, cuando ya amamos a la familia, digamos, sabemos sostener una familia, podemos cubrirnos nuestras necesidades físicas básicas, como por ejemplo la vestimenta, em, la comida, procurarnos un techo, bueno, ahí ya empezamos a querer saber más, porque todo eso básico que hacemos y que aprendimos digamos, en esas 700 encarnaciones ya se nos empieza a quedar corto. Y decimos, bueno, quiero aprender más. Ahora quiero hacer, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo obviamente, quiero estudiar tal carrera o quiero hacer tal cosa que me brinde más conocimiento sobre un tema o sobre otro. Y así vamos encarnación por encarnación dentro del aula del aprendizaje aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo sobre todas las cosas. Empezamos a querer saber todo, porque Dios es sabiduría, es conocimiento. Y nosotros como hijos de Dios buscamos y tenemos esa tendencia a querer aprenderlo todo, a querer saberlo todo y a querer tener la sabiduría sobre todo. Recordemos que el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. El conocimiento puede ser algo conceptual, puede ser algo que uno aprende, que uno se memoriza y que no lo aplica. Ahora, el conocimiento cuando se aplica en algo vivencial se convierte en sabiduría. Nosotros buscamos eso, la sabiduría. El ser humano en el aula de aprendizaje está buscando eso, está buscando tener la sabiduría sobre todo, o sea, el conocimiento vivencial de todas las cosas. Y ese es en el momento donde nos encontramos, la mayoría. Nos encontramos probablemente, obviamente uno no puede decir, bueno, yo estoy en el aula de la ignorancia o estoy en el aula de la sabiduría o en el aula de aprendizaje, no. Eso, digamos, nos podemos imaginar que estamos dentro del aula del aprendizaje, porque dentro del aula del aprendizaje es cuando el ser humano comienza a buscar los asuntos internos, los asuntos que están quizás mal llamados espirituales. ¿Por qué digo mal llamados? Porque la espiritualidad es algo común, es algo de todos los días. No tendría por qué ser algo tan especial, sino que es algo de la vida práctica y de la vida común. Dentro del aula del aprendizaje nosotros empezamos a buscar la enseñanza interna, que como habíamos dicho antes tiene 4 pilares. Esos 4 pilares son la ley de mentalismo y los 7 principios. Que obviamente la ley de mentalismo pertenece a esos 7 principios. El ser interno, el conocimiento sobre el ser interno para poder vivenciarlo después y poner en práctica ese conocimiento. El conocimiento también de los 7 rayos y el conocimiento del perdón. Sabemos que todo está regido por 7 leyes, que son la ley de mentalismo, que dice que lo que uno piensa y siente se manifiesta. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno piensa siempre. Hay que estar alerta de lo que uno piensa, porque nosotros vivimos dentro de nuestros propios pensamientos.
Después tenemos la ley de causa y efecto que nos dice que toda causa tiene un efecto y todo efecto, o sea, todo lo que te está pasando hoy es porque algo lo provocó. Algo hiciste, y esto no es para condenarte si tenés algún efecto negativo. Algo hiciste que generó lo que estás viviendo hoy. Tenemos la ley de vibración, la ley de ritmo, de polaridad, de generación y de correspondencia. También tenemos el conocimiento del ser interno. Nosotros adentro nuestro tenemos una chispa divina, el conocimiento de los 7 rayos y la llama violeta o el perdón. Después de esto, digamos, después de que nosotros conocemos la enseñanza interna, que la podemos conocer de muchas maneras, podemos aprenderla estudiando, un libro, por ejemplo, yendo a conferencias. También hay gente, esto es contado con las manos, lo que voy a decir, pero hay gente que por reflexión interior puede deducir, puede aprenderla, pero eso es un caso en muchísimos. Cuando nosotros estudiamos la enseñanza espiritual, sea como sea que lo hagamos, pasamos al aula de la sabiduría. Apa, se sumó un aula más. El aula de la sabiduría, si lo queremos también cuantificar, son 7 encarnaciones. O sea, serían las últimas 7 encarnaciones. Es un estado donde ya adquirimos todo el conocimiento de la vivencia interna, del plano físico y de todo lo que conlleva ser un humano. Digamos, sería el momento en el que nosotros, como seres humanos, logramos llenar nuestro cuerpo causal. Y el cuerpo causal queda totalmente coloreado. Y ese es un grado de maestría, en el cual, bueno, digamos, la mayoría no está ahí. Digamos, es una minoría de seres humanos que están en el aula de la sabiduría. La mayoría, me incluyo, probablemente estemos dentro de lo que es el aula del aprendizaje. Bueno, muy bien, esto ya lo hemos hablado, lo que es la vivencia interna, que antes se le ha dicho sendero espiritual, que es simplemente el aplicar el conocimiento de los pilares de la metafísica, que son, como habíamos dicho antes, la ley de mentalismo, el ser interno, la ley de mentalismo, los 7 principios, el ser interno, los 7 rayos y el perdón. Y esto también se da o sea, digamos, nos lleva a una transición del aula del aprendizaje, donde estamos aprendiendo todo lo que tenemos que hacer. Disculpen, ese era el aula de la ignorancia, donde estamos aprendiendo ya sobre todo, no lo básico, sino cosas un poquito más profundas, un poquito más sensibles, más intangibles, y eso nos lleva al aula de la sabiduría. Ese proceso, digamos, entre que vamos del aula del aprendizaje hasta el aula de la sabiduría, es la vivencia interna o el famoso sendero espiritual. Dentro de la vivencia interna, o sea, en este trayecto, nosotros vamos a transcurrir por diversas iniciaciones. Ahora, muy bien, las iniciaciones no es algo, digamos, que viene un maestro o un gurú con una túnica blanca y te va a decir, bueno, vos estás iniciado ahora en tal cosa o en tal otra, sino que nosotros, de a poco y naturalmente, vamos a ir ganando una experiencia tal en diversos asuntos que nos van a ir dando esas iniciaciones. Digamos, nosotros tenemos, dentro de lo que es entre el aula del aprendizaje y el aula de la sabiduría, o sería, digamos, entre el aula del aprendizaje, su principio, y el aula de la sabiduría, su final, o sea, hasta la encarnación número 777, tenemos estas iniciaciones
que, como decía, se van dando de forma natural y que, digamos, son un escalón de conciencia. Tenemos 5 iniciaciones entre la encarnación 700, que es donde arranca la lograr del aprendizaje, y la encarnación 777, que es donde termina nuestra vivencia como seres humanos y es el final del aula de la sabiduría. Este trayecto se divide en 5 partes, si se quiere, metafóricamente hablando. Todo esto igual es abstracto, ¿no? Digamos, nosotros lo estamos conceptualizando en este momento, pero no es que sea así. O sea, no es que hay un orden para cumplir este trayecto, ¿no? Nuestro, nuestro comienzo o la primera cosa que tenemos que lograr es la primera iniciación. Tenemos 5. Entonces, bueno, la primera ya nos faltarían 4. La primera iniciación es el dominio del plano físico, pero el dominio total del plano físico. Y los requisitos de la primera iniciación se encuentran en el libro A los pies del maestro, que si querés lo puedes conseguir en Amazon. O también, bueno, existen audiolibros acá mismo en YouTube. Se pueden conseguir audiolibros de A los pies del maestro. Bueno, y en Facebook no sé, bueno, en Facebook obviamente no, pero en YouTube están también los audiolibros de A los pies del maestro. A los pies del maestro es un libro que el maestro Kuthumi le dicta a el señor Krishnamurti. Ahora, no es que se lo dicta, digamos, por canalizaciones. O sea, Krishnamurti no canalizó a Kuthumi, sino que se veían físicamente hablando. En realidad no se veían físicamente, pero no importa, digamos, no eran canalizaciones. Se veían y, digamos, se juntaban a charlar y Kuthumi le daba la enseñanza a Krishnamurti y Krishnamurti lo que se acordaba, todo lo que se acordaba lo escribía. Y lo escribía en forma de preceptos o de requisitos, de aforismos, si se quiere, que son como pequeños parrafitos con ideas, ¿no? Que transmiten ideas. En ese libro, A los pies del maestro, si vos cumplís esos requisitos al 100%, vos ya estás en la primera iniciación. Si vos cumplís con todo eso, si vos entendés esa enseñanza y la aplicás en tu vida, vos estás en la primera iniciación. Ahora, la segunda iniciación está en la voz del silencio. Si vos cumplís con todos los requisitos que están expuestos en La voz del silencio, que es un libro que escribió Madame Blavatsky, vos ya estarías en la segunda iniciación. Y así sucesivamente. Para las primeras 3 iniciaciones tenemos 3 libros. A los pies del maestro, La voz del silencio y Luz en el sendero. Como no es el tema de hoy las iniciaciones, no no voy a profundizar más en el tema. En algún momento daré eso, transmitiré, grabaré eso y ya lo podremos charlar. Es un tema muy interesante, pero digamos no es el objetivo de la charla, sino que tenemos que entender que dentro de lo que es nuestro sendero de evolución, en algún momento vamos a tener que cumplir con esas iniciaciones. Probablemente algunas personas o alguien que me esté escuchando esté transitando quizás alguna de las iniciaciones, la primera iniciación o cualquiera de ellas. Por último, podemos sintetizar toda la vivencia interna y toda la sabiduría interna en la Cruz de Malta. O sea, todo esto que vinimos hablando, las actividades anteriores, los videos anteriores, se pueden sintetizar en la Cruz de Malta. La Cruz de Malta es así. Tiene este símbolo, es una cruz de 4 puntas. Rubén Cedeño nos dice, la sabiduría interna está sintetizada en un maravilloso símbolo, la Cruz de Malta, donde cada uno de sus 4 brazos contiene una palabra, formando un precepto. Esto lo explica y desarrolla el maestro Saint Germain. Saber, querer, osar y callar. Esa última es complicada, ¿no?
Todo esto se puede, digamos, simplificar y poner en un orden para poder llevarlo a la práctica en la vida. Y es saber querer, saber osar y saber callar. Como también es querer sabiendo, querer osando y querer callando. Como también podemos combinar esos preceptos y decir osar sabiendo, osar queriendo y osar callando. Y también podemos decir callar sabiendo, callar queriendo y callar osando. Bien, no entendí nada. Vamos a ir desde el principio y vamos a tratar de desglosar qué quiere decir todo esto. O sea, yo el saber, querer, osar y callar lo puedo poner en un orden para poder aplicarlo en mi vida, en todo, y meditar en eso. ¿Qué quiere decir saber querer? Podemos pensarlo, podemos meditar y decir, bueno, saber querer puede decir saber qué querer. Y ese saber querer, eso que quiero, digamos, que sea algo provechoso, sabio, que sea algo que sirva, que sea real, que no sea falso, que no sea ilusorio. Eso puede ser saber querer. Podemos meditar mucho más y seguir encontrando cosas, pero no es el objetivo de la actividad. Saber osar, si no sería una clase de o una actividad de saber querer, osar y callar. Saber osar, osar, la palabra osar es hacer, es atreverse a hacer algo, es saber qué puedo hacer o qué es lo que tengo que hacer. Saber callar es, obviamente, saber hacer silencio cuando, por ejemplo, estamos haciendo un tratamiento, unos decretos, o cuando, por ejemplo, estamos en una situación donde tenemos que no hablar, no tirar perlas a los cerdos, o sea, no hablar de lo que a alguien no le interesa. Bien, eso es saber callarse, eso es saber decir y hablar lo correcto. Y cuando hay que hacer silencio, hacer silencio. En una discusión también puede ser, si ves que una situación se está tornando en una discusión, saber callar, saber cerrar el pico. Querer sabiendo puede significar querer o desear algo positivo sabiendo que eso es positivo también, o sabiendo que es. Querer osando hace referencia a hacer y a su vez desear lo positivo. También tenemos querer callando, osar sabiendo, osar queriendo, osar callando, osar callando. Miren qué interesante es atreverse a hacer algo y con el pico cerrado. O sea, no contárselo a nadie. O sea, o por ahí sí contarlo, pero no ser alevoso con las palabras. Decir, bueno, yo estoy sí, salvando a la gente, estoy, no sé, ayudando a una ONG. No, es osar callando. Cierra el pico, no le cuentes a nadie porque eso es vanidad. Callar sabiendo, callar queriendo y callar osando. Recordá que puedes conseguir este material de apoyo que es Metafísica Avanzada de Rubén Cedeño en tiendametafísica.com.ar y en amazon.com. Muchas gracias.